Una de las reformas principales que se hicieron, o de las reformas que se hicieron, están presentes en el artículo 123 de la Constitución mexicana. En ellas se establecen, y es el fundamento básico de otras leyes secundarias, como sería la Ley Federal del Trabajo y todas las demás que de ellas se emanan. Entonces, en este artículo 123 de la Constitución mexicana es donde tomamos como base todas las regulaciones, derechos y obligaciones a los que tienen o están sujetos los trabajadores y los patrones mexicanos. Bien, entonces vamos a comenzar con lo que son los derechos y obligaciones de los trabajadores. Como derechos tenemos, decíamos, una jornada máxima de 8 horas al día. Tenemos también un descanso obligatorio por cada 6 días de trabajo, un día de descanso. Un salario mínimo, el cual, según la Constitución lo dice, debe de ser suficiente para satisfacer todas las necesidades de un padre de familia, que pueda solventar todas sus necesidades de alimentación, de vivienda, de salud, de recreación y aquellas que sean necesarias para tener un bienestar general dentro de su familia. Tenemos también algunos otros derechos, como serían las vacaciones, utilidades, reparto de utilidades, derecho a tener un lugar de trabajo seguro, obligación obviamente, porque no todos son derechos, tenemos la obligación de corresponder al patrón con un trabajo bien elaborado, con un retorno de aquellos materiales que no son utilizados, que sobran, deben de ser retornados al patrón. Debemos también de ser puntuales en nuestras actividades, en nuestras jornadas de trabajo, presentarnos puntualmente, no faltar de manera injustificada, conducirse con seguridad y respeto hacia todo lo que es el entorno laboral, sean los mismos patrones, sean los compañeros de trabajo, sean las instalaciones y todo aquello relacionado con el ambiente laboral. Esas también son obligaciones que tenemos nosotros como trabajadores, y los patrones también hacia nosotros tienen otros derechos y obligaciones. Tienen derechos a recibir un trabajo bien elaborado, a tener un respeto tanto del trabajador mismo como de toda la empresa. Tienen derecho a que se le guarde la secrecía de todos aquellos secretos de fábrica, o aquellas cosas que son necesarias que se guarde la discreción debida para beneficio de la propia empresa. El patrón tiene la obligación también de darnos un lugar de trabajo seguro donde nosotros podamos desempeñar nuestras labores precisamente con esa seguridad, ajeno a riesgos y a condiciones insalubres. Bien, también tenemos dentro de esas características o dentro de esas disposiciones que surgen precisamente del artículo 123 y de la Ley Federal del Trabajo, tenemos lo que es el contrato individual. El contrato individual es aquel que se celebra obviamente entre una persona y otra persona, ya sea física o moral, en la cual se establecen condiciones las cuales deben de estar también dentro de ese marco que regula el artículo 123 y la propia Ley Federal del Trabajo. Existe el contrato colectivo. El contrato colectivo es aquel que celebra los trabajadores y los sindicatos asociados, trabajadores con sindicatos, junto con los patrones o con sindicatos de patrones, porque también existen coaliciones de patrones, las cuales se reúnen y formulan un contrato colectivo de trabajo en el cual van a estar establecidas todas esas condiciones en que se debe de trabajar y que se deben de cumplir tanto trabajadores como patrones dentro de un ramo de la industria. Por ejemplo, un contrato colectivo relacionado con la industria textil,
un contrato colectivo relacionado con empresas del ramo quizás petrolero, electricistas y otros de cualquier ramo de la empresa, de la industria, perdón. Tenemos también lo que es el contrato ley. Un contrato ley es igualmente aquel celebrado entre los trabajadores, sindicatos de trabajadores y sindicatos de patrones, en el cual las obligaciones y disposiciones que se establecen en ese contrato rigen a la entidad federativa o a un grupo de entidades federativas dentro del país. Es decir, es algo similar al contrato colectivo, pero en este caso ya estamos hablando de que es un contrato que rige en esa entidad federativa o en esas entidades federativas dentro de lo que es el país. Otro de los beneficios que tenemos como trabajadores o como mexicanos es el derecho a la seguridad social. La seguridad social es un beneficio que se logró precisamente a raíz de todos estos sucesos alrededor de la Revolución Mexicana, donde se establece que todo trabajador mexicano debe de tener derecho a una seguridad social, es decir, que la persona, el trabajador y la familia directa de ese trabajador tenga la posibilidad de acceder a servicios médicos que garanticen pues su bienestar, su salud en caso de enfermedad y también relacionado con los riesgos de trabajo, que en caso de algún accidente, en caso de alguna enfermedad laboral, este trabajador tenga la posibilidad de acceder a un seguro donde se le pueda atender. Dentro de esa seguridad social que hablábamos, decíamos, tenemos derecho a recibir una atención médica, a recibir un beneficio en caso de enfermedad o en caso de accidente de trabajo. Tenemos el beneficio de poder incapacitarnos, si podemos ahí hablar de un beneficio, se refiere a que en caso de incapacidad nosotros podamos recibir una remuneración económica mientras esa incapacidad esté vigente. Es decir, si por una cuestión de enfermedad general no podemos asistir al trabajo, podemos recibir una remuneración parcial de lo que es nuestro sueldo. Pero si esa enfermedad o esa circunstancia que impide que nosotros asistamos a trabajar está relacionada con la actividad que realizamos dentro de la empresa, entonces puede considerarse como un accidente o enfermedad de trabajo y entonces tendríamos derecho a recibir, dependiendo de la gravedad, el salario íntegro de lo que estamos percibiendo como sueldo o una pensión en caso de que la persona ya tuviera un problema mayor y no pudiera ya seguir ejerciendo sus labores dentro de esa empresa o de cualquier otra. Es decir, si la persona está incapacitada ya de manera general, pues no puede ejercer labores en esa empresa o en cualquier otra. Debe de abstenerse de hacerlo por el mismo cuidado de su salud. Y bueno, las instituciones que nos ofrecen esa seguridad social, a manera general tenemos al IMSS y hacia los trabajadores que pertenecen al Estado, pues tenemos el ISSSTE. Fuera de lo que es el IMSS y el ISSSTE, existen ya instituciones de seguridad social para aquellas personas que no pueden acceder a lo que es estas dos instituciones, que sería en este caso actualmente el seguro de bienestar que recientemente pues se estableció, o lo que antes era la Secretaría de Salud. Bueno, entonces, aparte de esas instituciones de seguridad social, tenemos otros beneficios como lo es el Infonavit y algunas otras también que serían las guarderías y el derecho a las pensiones que ya mencionábamos. Entonces, las guarderías, el Infonavit, el IMSS y el ISSSTE son instituciones que le van a permitir o le van a otorgar al trabajador recibir un beneficio en cuanto a su seguridad social. Decíamos, para el cuidado de su salud.
Bien, y también relacionado con esto tenemos lo que es